La noticia para Colombia, presten atención todos los colombianos porque les traigo la respuesta de Israel sobre Pegasus. Y es el mismo país de Israel que divulgó esta compra, al parecer, de Duque en el año 2021, pleno gobierno de él, y donde allí perseguían a todo el mundo. Muchos jovencitos se fueron de este mundo. ¿Y cómo hacían para saber dónde vivían y los sacaban de allá? Por eso, porque compraron a Pegasus y no sabemos dónde está. Y es una arma, al parecer, peligrosísima en el mundo. No cualquiera la puede tener. Vale muchísimo. El presidente Gustavo Petro dijo la verdad en esa locución que ustedes se acordarán. Pues resulta que la ultraderecha y el uribismo y los medios de comunicación salieron a decir que esto era una fábula. Pues aquí les traigo a ustedes, los colombianos, y a todos los juristas, ¿cuál es la fábula? Porque aquí va a darse cuenta toda Colombia la mentira que ha vivido. Vamos a empezar con RCN, la mentira. En el que señala que no adquirió el software Pegasus y tampoco hay registros de haberlo usado. En uno de los párrafos aclara que luego de la verificación no se evidenció ningún documento contractual o financiero relacionado con Pegasus o tecnologías similares para funciones propias de la entidad. Se trata de una respuesta a una solicitud hecha a la Dirección Nacional de Inteligencia el pasado 7 de octubre. Pues claro que la hicieron, es que esto no está registrado, es plata ilícita al parecer, que la sacaron de Colombia, no la registraron. Entonces, ¿cómo carajo quiere esta ultraderecha, que son inteligentes para hacer sus fechurías, sus porquerías? Pues claro que no la registraron. Hay que tener dos dedos de frente, es que ni dos dedos, para saber que esto fue algo a escondidas del país y algo para perseguir la oposición y para perseguirlos a ustedes, y que salen a decir algo, mijito, pues esperen en la casa que lo saquen de su casa, se lo saquen de una orejita y lo lleven para siempre para el otro toldo. Los ministros de Israel, principalmente el ministro de Defensa allí en Israel, confirmó que la transacción sí existió y que efectivamente aquí hubo un negocio. Ya lo confirmó Israel. Por lo menos por las autoridades colombianas. Dijo el ministro de Defensa de Israel sobre Pegasus lo siguiente, abro comillas: hasta donde sabemos, la transacción sí se hizo. O sea, la transacción sí se hizo y pues llegó la plata en efectivo, como ustedes bien saben, había sido transportada en 2 aviones y se había pagado para la compra del software espía Pegasus. Reitero, aquí varios medios de comunicación han tratado de bajarle la gravedad y digamos el debate alrededor de este tema, pero el tema es problemático. Este tema de Pegasus es supremamente sensible. Desde que lo denunció el presidente Gustavo Petro, parece que a los medios de comunicación no les importa. No quiero decir todos, pero sí la mayoría, donde dice Pegasus no existe, pues porque básicamente en el SECOM no aparece nada. Pero estamos hablando de una transacción ilegal, presuntamente por parte del gobierno anterior. Y eso es para que todos los colombianos se den cuenta. El presidente Gustavo Petro siempre les ha dicho la verdad. Él no va a salir a hablar estupideces como hace esta ultraderecha, que los han engañado a ustedes con sus medios de comunicación. Ahí escucharon a RCN 3 doritos después, y el mismo Israel, amiguísimo de ellos, uña y mugre, la mugre uña, lo divulgó. El doctor Petro es mucho más inteligente que Castillo, que el presidente Fernández. Lo dice Uribe. El doctor Petro es mucho más inteligente que Daniel Ortega de Nicaragua. El líder más inteligente del neocomunismo, que es el doctor Petro. Ahí lo escucharon ustedes, para que se sientan orgullosos de este presidente que es muy inteligente. Pues claro que sí, el mismo Uribe se rinde a sus pies de Gustavo Petro, porque sabe que él le descubrió la parapolítica, porque sabe que le ha descubierto al parecer todo lo que ha hecho. Sin embargo, como tiene mucho poder, ustedes dirán, pero ¿por qué no va a la cárcel? Porque el poder es tan grande que toda la vida manda a la ultraderecha. Todos se cuidan. Publicaron en el diario Haaretz de Israel nuevos detalles sobre la presunta compra del software espía Pegasus adquirido en el año 2021, pleno gobierno de Iván Duque, la cual fue denunciada por el presidente Gustavo Petro el pasado 4 de septiembre. Según el artículo titulado Acuerdo NSO de dinero a cambio de ciberseguridad impulsado por un funcionario israelí, genera investigación criminal en Colombia, llamamos de petición de los periodistas, y allí en ese derecho de petición de los periodistas del diario económico Haaretz de Market aseguró que creía que la transacción de la compra del software espía Pegasus sí se había realizado. Así son las declaraciones del ministro que recoge el artículo, abro comillas. Al igual que con otras transacciones, el Ministerio de Defensa confirmó a un banco la existencia de una licencia de comercialización y exportación para la empresa. Hasta donde sabemos, la transacción se llevó a cabo, cierro comillas. Estas son las palabras textuales de lo que dijo el ministro de Defensa de Israel a los periodistas también allí israelíes que están investigando todo el tema de la compra del software Pegasus, y que recordemos, esta denuncia se origina en este diario en Israel por parte de los periodistas, tiene un eco en Colombia, y cuando el tema empieza a tocar las fibras de la seguridad aquí en nuestro país, pues el presidente Gustavo Petro considera que esto es un tema de importancia nacional y por eso lo da a conocer a través de una alocución presidencial. Si no es por este presidente Gustavo Petro, nunca se hubieran enterado ustedes, los colombianos, de lo que hizo este Duque. Y este es el pupilo de Álvaro Uribe Vélez, donde está Diego Molano, donde está Zapatero, donde están todos sus ministros. Ahí para que se den cuenta los colombianos que Israel ya dio su respuesta. No es mentira lo que decía Petro. Efectivamente, la transacción entre el gobierno de Iván Duque y el gobierno israelí existió para la compra de un software espía que permitiera chuzar los teléfonos, intervenir comunicaciones y generar otra cantidad de actos delictivos, y donde la transacción sigue siendo realmente turbia, oscura, porque estamos hablando de una cifra de $13 millones, un dinero que había provenido del lavado de activos, que es lo que se conoce hasta el momento. El ministro, a pesar de que aquí en Colombia los ministros del gobierno de Iván Duque no han querido responder y por el contrario han negado la transacción,
Claro que la niegan, claro, como ellos saben que no la registraron, que Pegasus no está en el gobierno, es que Pegasus no se sabe dónde está, quién lo tiene y por qué los petrovideos, nada menos de Vicky Dávila, por qué llegaron al parecer a ella, por qué sabían muchísimas cosas, por qué sabían encontrar a los jovencitos del paro. ¿Cómo lo hicieron? Pues al parecer, supuestamente utilizarían a Pegasus, que es un arma letal. Termina desmintiendo a los funcionarios de Duque que dijeron, eso no es cierto, eso se lo están inventando porque revisen el SECOD, porque revisen todas las plataformas a ver si encuentran algún documento de Pegasus. No hay ningún documento que diga que ese software espía se adquirió. Y por supuesto que aquí en Colombia no vamos a tener las respuestas de todo esto, y mucho menos de los funcionarios de Iván Duque. Claro que no. Ellos serían los que estuvieron detrás, aparentemente, de todo este entramado. Entonces las respuestas, como bien lo están haciendo los periodistas israelíes, se consiguen allá. Ahora, ¿por qué los periodistas de nuestro país, los que en teoría son investigativos, no se han preocupado por advertir todo lo que está sucediendo? Porque quieren callar, porque todos se deben al innombrable, a la ultraderecha, al uribismo, todos son familias, todos se unen en negocios, todos tienen plata, son multimillonarios por medio del uribismo y de la ultraderecha. Estaba, digamos que domiciliado en Medellín, allí estaba su residencia, amaneció un día sin vida, pero no solamente amaneció sin vida, al señor se le llevaron el computador. Y el señor, cuando lo empiezan a investigar, está vinculado a una compañía que hace este tipo de espionaje. Y una compañía que ha sido vetada incluso en Estados Unidos. Entonces, miren que todo el trasfondo que se está conociendo alrededor de esta noticia es cada vez más grave, más delicada, pero reitero, aquí parece que los medios de comunicación tradicionales no tienen la más mínima intención de empezar a decir este entramado de corrupción que se había presentado en el gobierno de Duque. La cartera también precisó que, como es habitual en relación con las transacciones de seguridad, no se mencionó el nombre del país involucrado. Pero ahora todo está saliendo a flote. Ese país sería Colombia. Ahí tiene toda la respuesta a los colombianos. Aquellos que defienden el uribismo, mijo, sálganse de allí porque eso ya decayó, está decadente, está de capa caída, es lo peorcito, el fango de los fangos más podridos. Así que emigren para otras partes porque ahí no pertenece a la gente decente. Haaretz revela que tras llevar a cabo una búsqueda de detalles en el dominio público, conoció que hubo 2 viajes en los que participaron aviones privados israelíes. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro? Que el dinero se había sacado de Colombia en efectivo, aparentemente de un lavado de activos, en 2 viajes, en 2 vuelos charter, de hecho creo que es el vuelo que utilizaron, y que ese dinero había salido de Colombia y había ido directamente a Israel, a un banco israelí, y que es donde se encienden las alarmas, pues porque no es común que se generen consignaciones de $13 millones. Entonces miren que el ministro israelí está confirmando lo que anunció el presidente Gustavo Petro. El mismo ministro de Israel confirma que esta ultraderecha al parecer compró a Pegasus, pero ahora ¿dónde lo tienen? Pues nadie sabe. Es para que se dé cuenta los medios cómo miente el uribismo, cómo engañaron a Colombia, diciendo que eso era una falsedad de Petro. En Tel Aviv y aterrizaron en Bogotá y luego regresaron a Israel alrededor de las fechas que citó el propio presidente Gustavo Petro. Las fechas que el Gustavo Petro coinciden con el despegue de los aviones, tanto de Israel a Bogotá y de Bogotá a Israel. O sea, los aviones sí llegaron a Colombia. Los aviones sí aterrizaron en Bogotá y volvieron a salir de Bogotá contados unos días. O sea, aquí hay un tema delicado, bastante sensible y con muchas preguntas todavía por delante. La principal es dónde está Pegasus, quién lo tiene, quién lo está utilizando, quiénes lo utilizaron, en contra de quiénes, a quiénes favorecieron. Esto se filtró a medios de comunicación. Pregunta también de rigor. Los famosos petrovideos que sacó la revista Semana provenían de este espionaje que presuntamente realizó el gobierno de Duque. Pues ahí para que ustedes comiencen a compartir estos videos, denle muchísimo like, suscríbanse al canal. Esto es gravísimo para Colombia, porque significa que ustedes, como les digo, los tenían en una mentira tan grande con esos medios, también los tenían en este momento chuzados al parecer. Está confirmando por parte, no de autoridades de Gustavo Petro, o funcionarios de Petro, el ministro de Petro, no, autoridades allí de Israel. Ministro de Defensa, sí existió la transacción, sí existieron los vuelos, y los vuelos sí existieron dentro de las fechas que especificó el presidente Gustavo Petro en su alocución. O sea, es un tema gravísimo. La trayectoria de los aviones que señala el medio israelí habría sido la siguiente. El primer avión, un Bombardier Challenge, aterrizó en Bogotá el 26 de junio de 2021 y regresó a Israel el mismo día. Allí el presidente afirmó que el dinero llegó a Israel el 27 de junio. El segundo avión, un Gulfstream, aterrizó en Bogotá el 17 de septiembre y en Israel el 19 de septiembre. Petro dijo que el informe del banco sobre el depósito del dinero fue presentado el 22 de septiembre. Es decir, si ustedes ven las fechas entre el despegue del avión, o más bien la llegada del avión a Israel, y la consignación del dinero, 22 de septiembre, fueron 3 días. O sea, las fechas empiezan a coincidir, los hechos empiezan a ligarse, las afirmaciones ya no la pueden negar ni allí personajes o funcionarios de Israel, y tampoco lo podrán negar en un futuro cercano los mismos funcionarios de Duque. Es que hay fotografías del expresidente Duque allí en Israel, hay fotografías de Molano en Israel, del viceministro de Defensa de Duque en Israel. O sea, todo empieza a conocerse y se empieza a saber la verdad de todo lo que sucedió. Ahí tienen el innombrable que manejó a muchos colombianos, y muchos, gracias a Dios, ya salieron de esa red, de ese tipo, que es lo peor que tiene Colombia. La peor gobierno que ha existido en la historia del país ha sido esta gente. Lo peorcito de lo peor. ¿Cuántos jóvenes perdieron la vida? Curioso que lo hagan los medios de comunicación tradicionales, sabiendo que ellos fueron víctimas del espionaje de Duque en su momento. El informe que se reveló por parte de la revista Semana antes de que fuera enviado por Vicky tiene mucho poder el innombrable. Las carpetas secretas hablan de un espionaje en contra de periodistas aquí en Colombia, periodistas en Estados Unidos, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Y no se nos olvide que Duque en su momento también perfiló a personas en redes sociales, usándolos como positivos o negativos, algo supremamente delicado. O sea, a nosotros los perfiló con eso, y es que al parecer Pegasus fue comprado exclusivamente para seguir a todos ustedes, a todos los colombianos que no les guste la política de ellos, que ustedes quieran salir a un paro o que no les guste que les pongan impuestos cuando vuelvan al poder. Si vuelven, eso les toca a ustedes elegir, porque si ustedes van a elegir este gobierno que los tiene al parecer perseguidos, subyugados y en una dictadura solapada, mijo, pues es mejor
que se vaya de Colombia y deje que otros no elijan esos gobiernos para que no lo sigan persiguiendo, porque esto es grave, vivir en un país así, donde usted no es libre, sino que vive en una mentira con los medios de comunicación que siempre les han mentido.